convocó una constituyente, se redactó un documento que hacía recordar los momentos más difíciles de la Unión Soviética con esta teoría de los pueblos originarios y este multiculturalismo que finalmente lo que determinaba era una especie de fin de la unidad histórica del Estado chileno, del gran Estado chileno que emergió luego de la independencia de España. Pero lo cierto es que en la economía las cosas se han ido complicando más. Según el Banco Mundial, Chile y Haití son los dos únicos países de América Latina que este año, el 2023, entrarían en recesión. En Chile se habla de una recesión de 1 o 2% del PBI. Se habla de una fuga de capitales de más de 20.000 millones de dólares. Y la inversión privada, en el gran milagro económico de los países emergentes, va a caer más de 35%. Todo eso es lo que está produciendo esta idea de momento constituyente, de cambio de constitución, y que se alarga durante más de 3 y va a llegar a los 4 años. Los chilenos, o un sector de los chilenos sorprendentemente, quieren cambiar la constitución que a través de 80 reformas liberales y socialistas la transformaron y la convirtieron en el instrumento principal de su prosperidad. Bueno, ese es el espejo en el que debemos mirarnos los peruanos, para aprender, para comprender la realidad que estamos viviendo. Y por eso el día de hoy hemos convocado al señor Ricardo Israel. Él es un ex candidato presidencial en Chile, miembro del Instituto Interamericano por la Democracia de Miami, y quien ha tenido docente universitario, académico, y quien ha tenido la gentileza de aceptar este diálogo. Buenas tardes, señor Israel, gracias por la conversación. Yo le agradezco mucho que me haya invitado y aprovecho contarle que al igual que nosotros en el instituto, su programa es muy visto en toda la región latinoamericana. Le agradezco mucho, señor Israel, infinitamente agradecido. Y bueno, quisiera empezar el momento constituyente, entre comillas, se alarga indefinidamente en Chile. Lo que particularmente, digamos, y lo que es bien difícil comprender es que la élite chilena, los partidos políticos chilenos, en los cuales no necesariamente el gobierno de Boric es una mayoría absoluta, estoy hablando del legislativo, sí, están decididos a prolongar, a alargar este momento constituyente. Explíquenos, ¿cómo entender esta situación en Chile, señor Israel? Es muy difícil entenderla y es aún más difícil explicarla. Usted hacía una muy buena descripción de lo que nos ocurrió por responsabilidad de nosotros, los chilenos. De hecho, nosotros nos incorporábamos a una troika muy poco agraciada de pueblos que por su propia decisión se complicaron el futuro. En la encabeza Argentina con su ya tradicional peronismo, lo sigue Venezuela con Chávez. Recordemos la cantidad de elecciones que ganó Chávez. Y nos agregamos nosotros, los chilenos. Pensamos que esta solución la había traído no la clase política, sino el pueblo chileno. El pueblo chileno admirablemente entendió mejor que nadie lo que usted describía. Esto no era una constitución para Chile, era el programa político de una minoría radical que quería acabar con la construcción histórica llamada Chile, dividiéndola en 11 divisiones intermedias. Y con un 62%, que es muy admirable, porque era una constitución repleta de derechos en 400 y tantos artículos. Muy admirable. Y la más larga, creo que es la más larga y extensa de la historia. Originalmente lo fue, crearon una comisión, ya que había mucha duplicación de ideas y de artículos, y así quedó como la segunda más larga, después de la India. Antes era la más larga de todas, y se agregaba no en la multiculturalidad, sino en la creación, la división de la nación en la multinacionalidad, a solo 2 países que la tienen, que es Ecuador y Bolivia, con las consecuencias que todo
vemos. Ahora, con ese 62% y lo más admirable, que salvo eso tan especial que en la isla de Pascua, que es un par de miles de personas a 3.500 kilómetros de la costa chilena, donde fue mayor la diferencia fue en los lugares de alta concentración de votación indígena, partiendo por los mapuches, los aymara y los otros pueblos, entendieron mejor que nadie lo que esto significaba. Y votaron en contra, en el rechazo. Y votaron no con un 60%, en las zonas de más alta concentración mapuche llegó al 80%. Entienden mejor que nadie lo que esto significa en destrucción de la historia del país. Ahora, yo he mencionado unas cifras que a mí me han impresionado, ¿no? Se habla de una fuga de capitales de más de 20.000 millones de dólares, una caída de la inversión privada de 35%. Chile era, digamos, el paradigma de modelo de crecimiento en base a la inversión privada. Y se habla de que, digamos, este año Chile entra en recesión por proyección previa del Banco Mundial y los organismos multilaterales. Y lo que no se puede entender, bueno, se entiende en el gobierno de Boric, se entiende en las izquierdas, pero las izquierdas no controlan. No. Esto es una creación de los partidos políticos tradicionales de Chile, y el primer agraciado y feliz con esta decisión es el gobierno de Boric. El gobierno de Boric había quedado sin programa. Fue el equivalente a la violencia que destruyó o acabó con el gobierno de Piñera para todos los efectos prácticos. Porque él asumió que el futuro de su gobierno estaba en el apruebo de esa constitución y fue derrotado. Este salvavidas era lo que él necesitaba porque el gobierno se quedó sin narrativa y le entregaron una narrativa porque la constitución, que tuvo su origen en dictadura, pero que estaba firmada por un demócrata ejemplar como Ricardo Lagos, iba a ser reemplazado en caso de ser aprobado este nuevo proyecto por la firma de Boric, que aparece históricamente cumpliendo su promesa de una nueva constitución. Porque, y con esto termino, ¿sabe lo increíble de entender de esto? Que cuando se hizo la reforma constitucional para posibilitar esa convención constitucional, se decía que si esto fracasaba, se mantenía la constitución vigente y regresaba el 100% de las facultades constitucionales a donde corresponde, al Congreso de la República. Por supuesto. Entonces, obviamente, si se quiere cambiar la constitución, y lo demuestra la cantidad de cambios que ha tenido, se puede hacer. Incluso hubo cambios mientras funcionaba la convención constitucional. Se podía y se puede hacer si es que la mayoría lo decide. Además, es un Congreso recién electo. Junto con la elección de Boric fue la elección del Congreso. Y es este Congreso que está nuevamente renunciando a sus facultades y creando, y si me da el tiempo después le voy a explicar, algo que no se entiende para reemplazar algo que ya había sido resuelto por ese 62% en un plebiscito. Perdón. De acuerdo.